Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Alfred Adler. Fue un célebre médico y psicoterapeuta austríaco que nació en el año 1870 en la ciudad de Viena. Fue muy conocido en el mundo de la psicología por ser el padre de la denominada psicología individual. Sus análisis, sus investigaciones sobre la mente humana le llevaron a ser uno de los máximos referentes de su época y también llegó a colaborar con Sigmund Freud. A partir de ahora comentaré algunas frases de Adler. La primera dice así: el peligro principal en la vida es tomar demasiadas preocupaciones. En efecto, es siempre mejor pasar página ante muchos problemas que son insolubles o que nos crean a su vez excesiva preocupación, excesiva ansiedad, etc. Y tampoco es oportuno preocuparse por problemas que quizás no tengan solución, aunque a veces esto es difícil de saber o determinar. En cualquier caso, vale más la tranquilidad del presente que las preocupaciones del futuro. Por lo tanto, si queremos tener un mayor equilibrio psicológico y una mayor satisfacción en la vida, pues no hay que preocuparse en exceso, porque eso no conduce a nada bueno, sino más bien a todo lo contrario. En otra frase o párrafo, más bien, dice el propio Alfred Adler: la experiencia es una de las causas del éxito o fracaso. No sufrimos el impacto de nuestras experiencias, llamadas traumas, sino que las adaptamos a nuestros propósitos. Por supuesto, en la vida no podemos elegir que nos pasen siempre cosas buenas, cosas positivas, cosas satisfactorias, sino que hay una mezcla, una combinación de lo bueno y de lo malo. Y eso es así y no puede ser evitado por ninguna persona en el planeta. Por lo tanto, lo que hay que saber es adaptarse, saber aprender de las experiencias, saber encontrar mejores soluciones a los problemas, usar más la inteligencia a la hora de analizar la realidad y las relaciones con los demás también, y sobre todo buscar soluciones a los problemas y no plantearse estar siempre quejándose de todo, porque eso no conduce a nada. Lo que hay que hacer es buscar soluciones reales si es que las hay. Por supuesto, también es posible intentar a través de reclamaciones o de quejas intentar solucionar las cosas, pero eso también es otra opción u otra alternativa posible. Escribió también Adler lo siguiente: no debemos descuidar nunca el uso que el paciente hace de sus síntomas. En efecto, pues él analizaba muy bien a sus pacientes y los síntomas decían muchas cosas, porque a veces las dolencias de los pacientes pueden intentar influir en otras personas y eso pues también hay que analizarlo, valorarlo, enjuiciarlo, etc. Por otra parte, también es evidente que, como también señala Adler, podemos ver con los ojos de otro, escuchar con los oídos de otro, sentir con el corazón de otro. Por el momento esto me parece una definición admisible de lo que llamamos sentimiento social. En este orden de cosas está claro que él pues también pone en valor, por ejemplo, el valor de la empatía. En efecto, esto es algo positivo y bueno, porque si somos más empáticos, hasta cierto punto, lógicamente, porque ante faltas de respeto o situaciones que no son lógicas, pues por supuesto tiene que haber otras formas de actuar pacíficas, pero también consistentes, con el respeto y con la educación. En cualquier caso, también él señalaba, Adler, que se admira a los genios, se envidia a los hombres ricos, se teme a los hombres de poder, pero solo se confía en los hombres de carácter. En ese sentido, el tener un carácter muy determinado, en algunos casos podríamos decir fuerte, parece que es positivo, porque nuestro carácter nos expresará ante los demás como personas más bien de confianza. Y eso puede ser muy útil a nivel social, a nivel de relaciones sociales, fundamentalmente. En cuanto a otras cuestiones, pues también señala Adler que la grandeza del hombre radica en el poder de su pensamiento. En efecto, no hay ninguna duda de que la inteligencia es la fuerza más poderosa que tiene un ser humano, aunque tampoco es la única. Es muy importante también la perseverancia, el esfuerzo, y eso también es esencial en la propia existencia. De poco vale muchísima inteligencia si no hay una suficiente perseverancia, tenacidad, fuerza, energía
para hacer más cosas, para hacerlas mejor, etc. Por tanto, ante esa situación, cabe decir que la inteligencia no lo es todo tampoco, aunque sí es muy importante, por supuesto. En otra frase dice Adler lo siguiente: una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. En efecto, podemos decir que moralmente decir la verdad es la opción más correcta, sin ninguna duda, aunque quizás no sea la mejor opción en la práctica, pero ante esa tesitura es verdad que hay otras soluciones posibles, que son, por ejemplo, pues omitir decir la verdad o simplemente no decirla por una cuestión de intereses propios, etcétera, si es que no es necesario decirla. Hay muchos matices que se pueden utilizar o decir las cosas de otra manera, con otro lenguaje, sin necesidad de decir ninguna mentira tampoco, etcétera. Hay muchas opciones en el comportamiento práctico cotidiano para dar un gran valor a la verdad y rechazar también cualquier tipo de mentira. Por otra parte, también es verdad que Adler se dedicó, por supuesto, a la psicología, conocía muy bien las formas de ser de las personas, como es lógico, y dice lo siguiente: las únicas personas normales son las que no conoces muy bien. Extraordinaria frase, porque lo que quiere significar es que cuando conocemos a una persona en profundidad es cuando de verdad nos damos cuenta de sus virtudes y defectos. Y todos tenemos virtudes y defectos, no hay ninguna persona que tenga todo virtudes y ningún defecto. Lo que sucede es que hay defectos y defectos, y virtudes, y también eso admite una gradación, y depende también de la cantidad de virtudes y la cantidad de defectos, o sea que ahí se pueden valorar diríamos, el carácter, la personalidad, desde unos parámetros cualitativos y cuantitativos también, que están también relacionados, como es lógico. En relación con la neurosis, pues tiene una frase también muy interesante, el propio Alfred Adler, que dice: el neurótico está clavado en la cruz de su ficción. Porque a veces la mente de los neuróticos parece que se convierte en un gran laberinto de cuya salida parece difícil poder encontrarla. Entonces, en ese sentido, también es verdad que Freud dice o dijo, con el que por cierto colaboró un cierto tiempo el propio Adler hasta que al final quiso iniciar su propio camino en la psicoterapia, en la psicología, en psiquiatría, pues el propio Freud consideraba que todos tenemos algo de neurosis, todas las personas. En ese sentido, pues esto también hay que remarcarlo. En otra de sus frases dice Adler: habría muchos menos arranques de mal humor si no se ofreciera la posibilidad de asegurar de este modo la propia importancia. En definitiva, a veces, y él lo sabía muy bien, como terapeuta, el mal humor puede ser en realidad una forma de intentar llamar la atención, y al igual que un niño tiene rabietas para llamar la atención, un adulto también las puede tener para poner de manifiesto su forma de pensar, su forma de sentir, etcétera, o su descontento hacia algo en determinado. En relación con la cuestión de los significados, tiene una frase también brillante Adler que dice: los significados no están determinados por las situaciones, pero nos determinamos por los significados que le damos a las situaciones. En ese sentido, es verdad que las experiencias pueden cambiar la vida de una forma radical o bastante profunda, más de lo que a veces pensamos. En cualquier caso, al final, lo más importante creo que son las decisiones, independientemente de las situaciones en las que estemos, aunque es verdad que a veces las situaciones impulsan a tomar determinadas decisiones que cambian la vida, eso también es cierto. También hay una frase que, bueno, creo que es más discutible en el ámbito de lo que dice Adler, que señala lo siguiente, expresa Adler: una sensibilidad exagerada es sinónimo de sentido de inferioridad. En ese sentido, él da muchísima importancia a la confianza personal. Tener confianza en uno mismo es muy importante en la vida de cualquier persona, porque si nos sentimos inferiores, todo lo que nos suceda nos avasallará. Al final, la confianza se basa en la fuerza, en la resistencia, en la energía, en la perseverancia, en la fortaleza que tenemos y en todas las dificultades que ya hemos vencido, que pueden haber sido muchísimas, casi ilimitadas.
En ese sentido, pues todo eso es lo que nos puede dar más confianza y más fuerza para no tener ningún miedo a la vida ni a los demás. También, en relación con el tema del querer, tiene otra frase extraordinaria, Adler, que dice: todo querer es querer compensar algo. Diríamos, esto se puede ver en la vida de muchas personas, porque a veces se trata de, bueno, hay personas que tratan de paliar las carencias emocionales pues con pues, otro tipo de actitudes, y bueno, en ese sentido queremos compensar lo que nos falta queriendo otras cosas más que a lo mejor ya tenemos o que sabemos que podemos conseguir con cierta facilidad. En relación con el tema de la religión y el tema de Dios, dice Adler: Dios, que es eternamente completo, que dirige las estrellas, que es el dueño de destinos, que eleva al hombre, que habla desde el cosmos a cada alma humana, es la más brillante manifestación de la meta perfección. Sí, es como un modelo de perfección absoluta, pero el problema es que el concepto de Dios no tiene una manifestación empírica real en la experiencia. Por lo tanto, como dicen los filósofos materialistas, como Marx, como Engels, como Gustavo Bueno también, desde el materialismo filosófico, etcétera, pues al final es un concepto inventado, podemos decir, que representa pues un ser absoluto, pero que no tiene una realidad empírica. Por lo tanto, bueno, puede servir como estímulo, como modelo para los seres humanos, pero y también para su estudio en la fenomenología de la religión, en los análisis de los hechos religiosos, de la función de la religión pues, en la vida humana a lo largo de la historia. En ese sentido, sí, puede ser interesante el concepto de Dios. Como decía el propio Gustavo Bueno, que se consideraba un ateo católico, pues la religión forma parte de la cultura, una parte muy importante, por cierto, y en ese sentido pues hay poco más que decir. Y luego hay una frase que es extraordinariamente sugerente en la que dice Adler lo siguiente: el mayor peligro en la vida es que puedas tomar demasiadas precauciones. Y esto pues mucha gente no lo quiere entender, que para poder vivir la vida al máximo se deben correr ciertos riesgos y no se debe malgastar nuestra vida teniendo miedo de lo desconocido. Pero mucha gente prefiere la máxima tranquilidad aún de no vivir aún sabiendo que no va a vivir plenamente y no quiere arriesgar nada por miedo a lo desconocido, por miedo a los problemas que puedan surgir, y esa es una forma de vida que por supuesto cada cual puede desear y realizar, pero que no es la vida más inteligente. Esto tampoco significa que haya que lanzarse de una forma temeraria a la muerte o a problemas graves o muy graves, pero sí que si se toman demasiadas precauciones, pues se deja de vivir buena parte de lo que habría que vivir para tener una existencia realmente plena, para vivir al máximo, como también señala el propio Adler. Estoy totalmente de acuerdo. Por otra parte, también él analizó el mundo de los sueños, etcétera, y dice en una de sus frases, Adler: en el sueño se revela el problema vital de un individuo en forma simbólica, porque los sueños hablan en realidad de nuestras inquietudes, de nuestros deseos, de nuestras ilusiones, también de nuestros miedos o temores, y muchos sueños que parecen no tener sentido en realidad, pues pueden poseer, según Adler también, un gran significado. Y yo estoy de acuerdo, aunque basarlo todo en la interpretación de los sueños me parece erróneo, porque actualmente la psicología y la psiquiatría tienen ya un carácter científico y hay muchos tipos de cuestionarios, de test y de sistemas de medición de la personalidad, del carácter y de otras muchas cuestiones, de tal manera que la interpretación de los sueños, esa interpretación de los sueños no es algo absoluto y que con eso sea suficiente para todo. Por otra parte, también está claro que él se opuso siempre a la guerra, Adler, y así lo manifiesta en otra de sus frases. Dice: la guerra es la organización de asesinatos y torturas contra nuestros hermanos. Por lo tanto, es lo peor que se puede pensar: la guerra, la pobreza, etc. Y se debe evitar a toda costa. Y incluso el propio Adler señala que vivir en armonía siempre es posible si todos realizamos ciertas concesiones. Y es una gran verdad, por otra parte.
También él habla en otra de sus frases acerca de los principios personales y dice, es más fácil luchar por los propios principios que vivir a su altura. Nuestros principios éticos o morales son muy importantes. Si somos consecuentes con ellos, lograremos convertirnos en nuestra mejor versión. Y también los principios humanos que tenemos de desarrollarnos al máximo, de conseguir lo máximo que podamos en la vida, de cumplir nuestros sueños o perseguir nuestros sueños en todo lo que podamos. Todo eso siempre es muy positivo, pero requiere pues, un cierto nivel de esfuerzo, como es lógico. Y ya para terminar, comentaré una última frase, aunque hay muchas más, que dice, en la que dice Adler, bueno, es un párrafo en realidad. Confía solo en el movimiento, dice Adler. La vida ocurre en el plano de los acontecimientos, no el de las palabras. Confía en el movimiento. Porque al final, incluso las palabras que son importantísimas se mueven también, porque hay que escribirlas cuando se escriben libros, artículos, etcétera, o cuando se pronuncian charlas o conferencias, etcétera. Por lo tanto, al final, lo importante es la vida. Lo importante en la vida, perdón, es la acción, es el movimiento, son los acontecimientos, porque también es acontecimiento publicar un artículo, publicar un libro, etcétera. Por lo tanto, al final, la actividad, la acción, es lo más importante de la existencia. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y a todos los demás que me están escuchando y viendo. Y hasta siempre.